Hola, culerada. Hola, surfista. A ver, vamos a hacer aquí un aquelarre juntos. Vamos a intentar no matar a nadie porque, bueno, igual no es el día. Aunque, bueno, en algún momento habrá que plantearse, pues, qué cambiar. Claro, hoy con todo el mundo me he encontrado. He comido con el bueno de Héctor, Amic y Patreon. Me encontré un montón de clientes y amigos. Y claro, pues todo el tema del día es el 1-2 de ayer. Especialmente doloroso porque nos pusimos 0-2 y tuvimos el 0-3 y luego pasaron cosas y nos pusieron a 1, etcétera. No voy a hacer un vídeo con mucho análisis porque no he querido ver el resumen de ayer. Lo tengo en mente. He visto alguna jugada por ahí en redes. El penalti a Olmo, yo cada vez que lo veo más, pues más penalti. Joder, esta puta cana, tío, que asco hacerse viejo de verdad. No veo, o sea, no veo. O sea, tengo la panenca especial del 125 aniversario y digo, me voy a leer porque me la compré, no me he leído. No veo, la abro y, y se me montan las letras, tío. Digo, es que tengo presbicia, tengo canas, tengo... Bueno, qué petadez, de verdad. Bueno, a ver, que aquí hay mucho drama y gente montando mucho drama y gente pidiendo la cabeza de Flick. No puedes pedir la cabeza de Flick. O sea, hay que tener en cuenta que Flick cogió un equipo que jugaba mal y ha hecho que juegue muy bien. O sea, en Europa, como juega el Barça, juega en el PSG y el Bayern Múnich. Y ya está. O sea, no hay nadie que juegue con el Barça. Estos tres equipos. Luego tú puedes jugar muy bien y perder, porque es fútbol y porque es muy complicado y porque hay más cosas y porque tradicionalmente los arbitrajes no premian el buen juego. O sea, los arbitrajes, el arbitraje de ayer con el francés este con su cara de oler a mierda como buen francés afeminado, pues no te beneficia de nada. Hay como 6 7 faltas en el centro del campo que no te las pitan, que eso te va minando la moral, porque eso son faltas claras que son 6 contraataques de ellos, que si se hubieras pitado falta, que son clarísimas, o sea, no hay discusión, tú lo ves y son falta. Y por lo que se nos pitan y el tío con la cara esa, aparte, cara de os voy a joder. Bueno, pero hay que tener más memoria, hay que tener más memoria que decir, es que siempre nos pasa lo mismo. No siempre nos pasa lo mismo. O sea, 2 años nos ha pasado la eliminatoria contra el Inter el año pasado, que fue brutal y que estuvimos perdiendo muchos minutos y al final remontamos. Y la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, que duele mucho porque tú siempre, casi siempre tienes el mejor equipo del Atlético de Madrid y las 3 últimas eliminatorias de Champions que hemos jugado contra el Atlético de Madrid nos han eliminado. Bueno, algo harán bien. A mí me da asco ese fútbol, pero bueno, algo harán bien. No es envidio en absoluto. Ya no se trata de prefiero perder así, se trata de, bueno, es que son datos, quiero decir. Yo insisto, siempre explico lo mismo. Cuando yo era pequeño, cuando el viejo CERF era CERF bebé, el Atlético de Madrid y el Barça tenían las mismas ligas. Tenían 8 ligas. Luego el Barça ganó la liga del 84 contra Ibenevos, que es la primera que yo viví, que lo recuerdo perfectamente, está en la calle, porque antes los niños estamos en la calle, nos mandaban a comer a todo por culo. Y estamos en la calle, lo que exageramos mucho, entonces, pues digamos que no había peligro porque, bueno, estás a lo mejor 12 niños ahí y no pasaba nada. Estás ahí en un campo. Yo jugaba en un campo que literalmente había, de vez en cuando, pues había jeringuillas en el suelo de los putos yonkis. Es que no había información. Bueno, pero tú ya puedes entender que pincharte algo no puede ser bueno. A no ser que seas ciclista. Pero bueno, pues estamos ahí y pasó un coche pitando y con banderas del Barça, de esas que tanto me gusta a mí tener. Que el que quiera una bandera del Barça, que venga aquí a verme al Barbut de la Sorte y le doy una bandera del Barça. Son para niños preferencialmente, pero bueno, si viene un adulto y una bandera, se la doy. Y, y entonces subimos todos a casa, en plan, han pasado coches pitando como de Barça. Y dijo, y parece que hemos ganado la liga. Y ya como, ¿what? Pues yo tenía 7 años ahí.
Y, y esa era nuestra novena liga. Ahora, ¿cuántas tenemos? Bueno, no sé. O sea, desde el año 84, pues han pasado, el Atlético tenía 8 ligas. Cantidad, ligas españolas. El Barça tiene... a ver, si lo veo... La gente dirá, hacer, lo podías haber mirado antes, ¿no? Bueno, yo sé así. A ver. Joder. A ver, tío, lo voy a encontrar. Aquí es por año. El total. Real Madrid 36, Fútbol Club Barcelona 28, es decir, desde ese día hemos ganado 20 ligas. Atlético de Madrid 11, es decir, desde ese día el Atlético de Madrid ha ganado 3 ligas. Pues obviamente el camino que hemos seguido nosotros es el mejor, o sea, que decir, científicamente no hay ninguna duda. Si uno gana 20 ligas y el otro gana 3, pues es evidente que no me dan ninguna envidia. Luego, pues eso hay que ver porque te han eliminado en las 3 últimas eliminatorias europeas. Bueno, la verdad es que el fútbol es un deporte pues muy complejo porque tú puedes ser mucho mejor si no metes la pelotita ahí en la portería, pues, pero en fin, no dramaticemos porque es el segundo año que tenemos opción. En todos los años anteriores no hemos tenido opción prácticamente. O sea, recordemos que hubo 2 años que fuimos a la Europa League, que jugamos en la Europa League, que mola la canción, ¿eh? Yo estuve allí en el campo, animando al equipo para que ganara la Europa League, no pudo ser. Y luego tuvimos el año de Xavi contra el PSG, que yo creo que tuvimos un poquillo de suerte ganando allí. Y luego aquí pues pasó la jugada de Araujo, que bueno, es un poco límite. Y como siempre que es una jugada límite, pues sale en nuestra contra, lo expulsan a Araujo. Estábamos jugando francamente mal. Y luego nos metieron 4 con Dembélé. Los que seguís este canal ya sabéis lo que opinaba yo de Dembélé, que ayer fue el que metió 2 goles, el primero un golazo para cargarse a Liverpool 0-4 de parcial. Bueno, tranquilidad, es que hay que estar tranquilos, es que hay que entender que la Champions es muy difícil, que hay equipos que están ahí año tras año y al final la ganan, pues como el PSG, que ha ganado una en toda su puta vida y estando cada año ahí. O sea, es que es muy difícil. Que de los últimos 20 años, el Real Madrid ha ganado 6, el Barça 4, el Bayern 2 y luego el Liverpool una, el no sé qué una, tal una, tal una. Porque es muy difícil. Muy difícil ganar la Champions. Y el Real Madrid, es que el Real Madrid, el equipo Champions. El Real Madrid cuando yo era pequeño se pasó casi 30 años sin ganar una Champions. Y ahora pues se puede pasar otros 30. O sea, es que a lo mejor te piensas que no, es que tenemos la... Buah, ¿sabemos cómo ganar? No, no sabes cómo ganar. Tú te puedes pasar 30 años sin ganar una Champions perfectamente, porque ha pasado. Y puede seguir pasando. Ahora, si les eliminan hoy, por ejemplo, pues ya sean 3 años. Ya, urgencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que intentar ser feliz. ¿Cómo eres feliz? Jugando bien, pues ver buenos partidos. Yo voy al campo, me lo paso bien en el campo porque jugamos bien la mayoría de días. Estoy orgulloso del equipo, me identifico con la mayoría de jugadores, sobre todo con los de la casa. Me identifico con todo, me identifico con Rafinha, me identifico con muchos jugadores, incluso con Araujo, que sé que mucha gente lo odia y tal. Yo me identifico con él. Eh, Luego puedes hacer cosas bien y puedes hacer cosas mal. Yo este año me he enfadado. ¿Cuándo me he enfadado? Pues cuando nos metió 4 a Teti allí en Copa. Eso no puede ser. Pero por lo general, dice usted, estos chales salen ahí a ganar cada partido. Partidos complicados, campos complicados, que nos odian, que nos pitan mal, que nos hacen entradas feas, que nos hacen que está todo el campo en contra nuestra. Y salen los chavales y sacan el partido adelante, chavales de 18, de 20 años, de 21, de 22, de 23. O sea, eso... estábamos en la mierda, ¿eh? Estamos en la mierda y ha salido Lamine Yamal y lo ha cambiado todo.
con otros, ¿eh? El fútbol no es un juego de un solo jugador, pero sobre la Lamine has cambiado todo. Y vamos a ver, pues el año que viene estaremos ahí otra vez y vamos a intentar pasar las eliminatorias y vamos a intentar llegar a este mes pues todos en forma. Bajas tienen todos los equipos, o sea, no puedes decir, ay, es que tenemos a Rafinha mal. Bueno, bajas tienen todos los equipos. Y bueno, y sobreponerse. ¿Cuál es el problema que yo veo? Pues que ya es una mochila que vas acarreando, que... Claro, tú imagínate hoy en día ser central del Barça. Ser central del Barça. O sea, es que se va un tío y haces así, es que ni le encimas. Entonces es un problema porque competitivamente tú tienes que estar encima del delantero. Pero, o sea, si nosotros vemos cómo estábamos hace 3 años o hace 4, cuando la alineación era Ilias Acomac, Memphis Depay como máxima estrella y tal, y estábamos duodécimos en liga, pues obviamente hemos mejorado muchísimo. Y volvemos a estar en Europa, que hacía muchos años que no estábamos en Europa con posibilidades de ganar la liga y que el resto de equipos pensaban que podemos ganar la Champions. Bueno, pues eso, yo creo que es un día de tranquilidad. Por mi parte, nada que reprochar al equipo en cuanto a esfuerzo, en cuanto a juego, en cuanto a intentarlo. Para mí es muy meritorio jugar en campo contrario y con 10 jugadores meter al rival debajo de su larguero y tener oportunidades para empatar. Hay gente que no, es que hay que ganar, pero es que chaval, es que ganar es muy difícil. Ganar la Champions es muy difícil porque hay muchos equipos muy buenos y puedes tener accidentes. Que no es normal tener accidentes cada año, pues claro, eso hay que mirar. Pero bueno, eso se cambia pues el año que lo ganes. Ya está. Mientras tanto está la mochila, estaremos siempre en pánico, que no nos expulsen a nadie, tal. Y bueno, si es más difícil ganar, claro. En fin, hoy es día de llevar el escudo muy grande. Forza Barça, un abrazo a todos, un abrazo a los Patreons.